Ecuaciones lineales, parte 1. Buenos días, estudiantes. Hoy estudiaremos cómo resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, también conocido como ecuaciones lineales. Repasemos las operaciones inversas o contrarias que acabamos de estudiar. La operación contraria o opuesta a la suma corresponde a la resta, y la resta es la contraria de la suma. Igual la multiplicación tiene como operación contraria la división y viceversa. La división es contraria a la multiplicación. ¿Cómo resolver ecuaciones lineales? El proceso para resolver ecuaciones lineales se conoce como despejar la incógnita, que generalmente es una x, y consiste en dejar la letra x sola en alguna de la ecuación. Bien, nos damos un ejemplo. Por ejemplo, antes teníamos un cuadrito más 3 igual a 9. Ahora cambiaremos ese cuadrito por una x. X más 3 igual a 9. Ahí tenemos esa ecuación. Y para resolverla, el proceso de despejar la x se realizará de forma vertical o hacia abajo, como se realizan las operaciones combinadas estudiadas en niveles anteriores. De esta forma, el igual separa la ecuación en dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho. Cada vez que yo pase un valor o una operación de un lado a otro, vamos a tener que usar la inversa, como lo habíamos visto anteriormente. De esta forma, en el lado izquierdo tenemos x más 3, donde el 3 está a la par de la x. Entonces debemos pasarlo al otro lado, al lado derecho. Y como ese 3 se encuentra sumando, pasará a restar 9 menos 3. Finalmente ya la x está sola a un lado, nada más nos queda resolver esa resta. 9 menos 3 da como resultado 6. Esa sería la solución, x igual a 6. Ejemplos con sumas. Realicemos algunos ejemplos adicionales. Tomemos x más 5 igual a 9. El igual separa la ecuación nuevamente en dos lados. Vamos a tener el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado izquierdo nos encontramos la expresión x más 5. La x no se encuentra sola. Este 5 que está sumando tiene que pasar al otro lado del igual, al lado derecho. Y como está sumando, la inversa sería la resta. Entonces nos va a quedar 9 menos 5. Ese 5 pasa a restar. Finalmente será efectuar la resta. A 9 le quitamos 5 y nos dará como resultado 4. Esa sería la solución. En este otro ejemplo tenemos x más 12 igual a menos 6. Nuevamente separamos la ecuación en dos partes, el lado derecho y el lado izquierdo. En el lado izquierdo tenemos x más 12, donde ese 12 se encuentra sumando, por lo cual debemos enviarlo al lado derecho. De esta forma pasaría a restar menos 6 menos 12. Y finalmente efectuamos la resta. X va a ser igual a menos 18. Ahora realicemos ejemplos con restas. En el primer caso tenemos x menos 4 igual a 11. Nuevamente separamos la ecuación en dos partes y ese menos 4 que se encuentra al lado izquierdo va a pasar al lado derecho a sumar. De esta forma nos va a quedar 11 más 4.
Y finalmente se realiza la suma y nos va a dar como resultado que x es igual a 15. En este otro ejemplo tenemos x menos 12 igual a menos 30. Y nuevamente separamos la ecuación en dos partes. En el lado de la x tenemos un menos 12. Ese menos 12 se encuentra restando. De esta forma lo pasamos al lado contrario a sumar. De esta forma va a quedar menos 30 más 12. Y realizando la suma nos da como resultado menos 18. Ejemplos con multiplicaciones. Realicemos algunos ejemplos adicionales. En este caso tenemos 2 por x igual a 14. Nuevamente el igual separa la ecuación en dos partes, el lado derecho y el lado izquierdo. A la par de la x se encuentra el 2 multiplicando. Entonces debemos enviarlo al otro lado del igual a dividir. Este 2 siempre pasará al puro final. De esta forma nos va a quedar 14 dividido entre 2. Y así obtendríamos el valor de la x realizando la operación. 14 dividido entre 2 nos va a dar 7 como resultado. En otro ejemplo tenemos menos 7 por x igual a 35. Nuevamente separamos la ecuación en dos partes y el menos 7 que está multiplicando va a pasar exactamente igual que en el ejemplo anterior a dividir. De esta forma nos va a quedar x igual a 35 dividido entre menos 7, al puro final el menos 7, ¿verdad? Y finalmente realizamos la división y nos da como resultado x igual a menos 5. Espero que este material les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias y hasta pronto.